Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Líder de Hoy, un servidor Chris Richards, su anfitrión, y hoy tengo el gran honor de tener un buen amigo, un hombre de negocios, empresario, Enoc Iglesias, aquí conmigo. Enoc, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué privilegio estar aquí contigo, Cris. De veras que es un honor. No, gracias Enoc. Enoc, esposo, padre de dos hijos ya universitarios. Wow, qué bien. Pues hoy estamos aquí para hablar de liderazgo. Wow, siempre es interesante hablar de liderazgo. Oye, yo tengo una pregunta, Cris. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un líder cristiano y un líder secular? Pues muy buena pregunta, Enoch. Muy, muy buena. Sabes, el líder cristiano tiene que entender que no solo su capacidad viene de Dios, pero también la responsabilidad del liderazgo viene de Dios. Y esa responsabilidad es no levantar mi reino, sino guiar a las personas que Dios ha puesto bajo mi cargo. Y entonces yo tengo una responsabilidad delante de Dios por las personas. Y entonces mi enfoque no es tanto yo, sino las personas. Y de eso tenemos un buen ejemplo en la Biblia. Tenemos a este hombre llamado Jeroboam. Um, Era muy capaz. De hecho, nos dice, se había ganado el respeto de todos los en el trabajo. Dice que aún Salomón, el rey Salomón, vio su buen desempeño y lo puso a supervisar todo el trabajo que Tenía estaba capacidad. haciendo. Era un hombre muy capacitado, ¿sí? Aparte de capacitado, Dios vio algo en él, no solo el rey Salomón, Dios vio algo en él. Y Dios entonces envía a un profeta que vaya y le hable. Uh, y este profeta le declara que Dios le va a dar 10 tribus de Israel. Ya saben, eran 12 tribus. Dios le va a dar a él 10 tribus. Y le dice, si haces todo lo que te ordeno y sigues mis caminos, haciendo lo que me agrada y cumpliendo mis decretos y mandamientos, como lo hizo David mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David, y te daré a Israel. O sea que el cuate recibió promesa, palabra, Palabra de Dios, capacidad. capacidad, promoción del rey, todo esto. Pero ¿qué sucede? Y aquí es donde la pregunta que tú me hiciste, la diferencia entre un liderazgo cristiano y un liderazgo secular. Jeroboam se enfocó en él. Dios lo establece como rey sobre las 10 tribus. Pero él veía que cada año la gente tenía que ir a Jerusalén, que no estaba dentro de sus 10 tribus, estaba en la tribu de Judá. Tenían que ir a Jerusalén para adorar a Dios. Entonces le entra a Jeroboam un temor de que, van a ir allá y voy a perder su lealtad. Era un líder inseguro. Era un liderazgo inseguro y era un liderazgo enfocado en mantener mi El posición, título, ¿no? mi La título, proyección. mi control. Sí. ¿Ah? No quiero que alguien más suba, yo tengo que ser. Entonces, Esa es una de las características que vemos en los temas de liderazgo. Un líder inseguro provoca muchos problemas. sí. Y ves, nuestra seguridad tiene que venir de que Dios me puso. Ahora, a él se le había dado una palabra de que Una, se le iba a dar. una Porque promesa. una promesa, o sea, increíble. Porque estaba inseguro, porque vemos esto, ¿no? Se supone que ese es un liderazgo secular. Sin Dios, estaba inseguro. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Una locura, Enoch. Construye 2 becerros de oro. Ahora, eso lo habían visto, era parte de su historia y sabía En cómo Dios había el traído desierto. ira sobre eso. Pero construye estos 2 becerros de oro
los coloca en diferentes partes de sus 10 tribus y les dice a la gente, es para que ustedes no tengan que ir tan lejos. Pero no le importaba a la gente. Él no quería perder su poder y su influencia. Entonces, lleva a la gente a adorar estos dioses falsos, paganos. Y entonces, el día de hoy, nadie le pone a su hijo Jeroboam. Como que no es famoso, o sea, él no pasó como un héroe de la fe o... No, como- al contrario, Enoch. Si vemos en la Biblia, en Primera y Segunda de Reyes, 18 veces nos habla del pecado de Jeroboam. Él inicia algo que continúa en la nación. Y mucha gente puede pensar que fue que él provocó idolatría, ¿verdad? Al poner los becerros. Pero detrás de eso es la actitud de él. La inseguridad de querer decir, yo soy el bueno. Yo soy el líder y así se hacen las cosas. Y como tengo miedo de perder mi título, de perder mi Tengo proyección, miedo. tengo miedo. Hago este tipo de cosas, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántas veces no vemos eso en el liderazgo? Sí. O sea, la inseguridad te hace tomar decisiones tontas, locas, agresivas, pones trabas, haces cosas que no has de hacer. De hecho, yo he escuchado, yo creo firmemente que un líder maduro sabe dejar ir. No tiene inseguridad a que algo más pueda suceder en su posición, en su título. Y ves, el líder tiene que aprender, lucho por el bien de la gente, no por el bien mío. Eso. No por el bien mío. Porque ves, vemos en contraste a Jeroboam, está Moisés. Ujú. Total contraste, ¿no? Porque igual con Moisés edifican este estatua Los becerros de también. becerro de oro. Ujú. Él no lo hizo Aarón cuando Moisés estaba en la montaña. Y Dios se enfurece. Y Dios le dice a Moisés, los voy a matar a todos, Sí. los voy a borrar de la faz de la tierra. Y de ti, Moisés, voy a levantar nuevo pueblo, mejor. Oye, qué orgullo, ¿no? Pensar, oye, yo voy a ser el padre de esta nueva nación. Pero Moisés no dice, dale Dios, no. Él intercede por el pueblo y dice, Dios, no lo hagas. O sea, él tenía una carga por el pueblo. Él amaba a su gente. Ama a la gente y les dice, no Dios, y amaba a Dios. Entonces ahí vemos una característica buena de un liderazgo que viene de Dios. Amar a la gente. Sí, Genuinamente, porque él intercedió para que la gente no muriera. y amaba a Dios, porque también en su intercesión le dice, Dios, ¿qué van a decir la gente de ti? Van a decir que tú no pudiste llevarlos a la tierra prometida. Wow. Entonces, su enfoque era el pueblo y Dios. Él no. Y de hecho, él le dice, Dios, si los vas a borrar, bórrame a mí también. Fíjate. Es- O sea, él se pone junto con la gente. Perdón, y es que dijiste algo muy interesante. Un líder tiene que proteger los intereses de los que están bajo él. Sí, Y él se va y dice, si los vas a borrar, bórralo. Y yo junto conmigo, órale. ya, Si nos vas a dar, yo voy junto con ellos. sí. O sea, eso habla muy bien de Moisés, que Moisés verdaderamente estaba junto con ellos, los defendía, estaba dispuesto a dar su vida por su gente. Sí. Y eso nos lleva que tenemos que ser líderes, que tenemos una carga por la gente, no por mi posición, mi título, sino por la gente que Dios, entendemos, Dios puso esta gente. Ahora, una pregunta a mi honesta, cargo. Cris. ¿Pasa eso en la iglesia? ¿Líderes que están teniendo esa actitud? Claro, claro, no es nomás en el mundo secular. ¿Qué podemos hacer al respecto? Por líderes de ese tipo, que les importa un soberano comino la gente y les importa más su posición. Yo sé que es el propósito, ¿verdad?, del podcast, pero tú como pastor, que ves muchísima gente, que tú aconsejas a muchísimos pastores, que tienes muchísimos líderes bajo tu cargo. Bueno, es cada uno cuidar su corazón, ¿no? De no caer en eso. ¿Y qué nos mantiene con el corazón de Dios en nuestro liderazgo? La oración. Claro. Tenemos que ser personas de oración, orando por aquellos que Dios ha puesto a nuestro cargo. Sí. No es nomás Dios bendíceme, Dios prospérame, Dios Guárdame. Dios dame una plataforma mayor. Tengo que entender, la plataforma que Dios me da,
sea en los negocios, sea en el ministerio. La plataforma que Dios nos da, Enoch, Sí. no es para nuestro beneficio. Exacto. Es para bendecir a la gente que está debajo de nosotros. Totalmente. Dios nos pone como líder para bendecir al pueblo. Y ese es el problema. Culturalmente nosotros los hispanos o la gente que no tiene la madurez o que no tiene eso que es una vida de oración, a veces batalla para entender eso. O sea, creemos que somos nosotros, pero Dios nos está dando una responsabilidad. Tiene sus privilegios, pero es una responsabilidad Sí. por esa gente. O sea, Dios ama a esa gente. Dios puso a Moisés, como tú lo mencionas, por amor a su pueblo, Ya. ¿verdad? Y a Jorobán fue removido, fue olvidado y se menciona como una persona que cometió muchos errores, pecados, porque no ayudó. Entonces, nosotros como líderes, de hecho, se dice que todos somos líderes a un punto y todos tenemos la capacidad de influir hasta 85 personas, según las estadísticas. La persona que menos liderazgo crees que tenga puede influir 85 personas. Entonces, pues acabas de decir un punto muy bueno. Nosotros tenemos que entender, los que tenemos liderazgo en negocios, en iglesia, en lo que sea, que estamos por esa gente, por las vidas de esas personas. Sí. Y no para abusar de esas Sí. personas. No para pisotearlos, no para manipularlos, no para Ya. usarlos. Ahora, tú mencionaste algo. Dijiste, en el liderazgo hay beneficios. Y sí los hay. Pero no puedo enamorarme de los beneficios. Wow. No puedo querer retener los beneficios. Los beneficios tengo que tenerlos así con las manos abiertas. Entregarlos. Y sí, llegan y se van los beneficios. No vivo para los beneficios. Y yo creo que eso es lo que está pasando últimamente ahora con las redes sociales. Estamos enamorados de las plataformas, Sí. de los títulos, de la influencia, Sí, de los likes, de los views, ¿verdad? ¿Cuántos me dieron? ¿Cuántos puedo alcanzar? Y a veces se confunde el querer tener un liderazgo por ese tipo de influencia, en lugar de pensar que se te da ese liderazgo por las personas que tienes abajo. Ya. Y que nos preocupe las personas Sí, en totalmente, sí, ellos, totalmente. sus vidas, ¿sí? Y entonces eso nos lleva, tengo que tener una vida de oración en donde estoy orando, no por mí, estoy orando por las personas. Sí. Estoy orando por sus necesidades, por las situaciones que ellos están viviendo. Estoy viendo por ellos. Y conforme mi liderazgo crece, mi vida de oración tiene que crecer. Claro. Ahora, también como líderes debemos de entender, Enoch, llega el momento donde el liderazgo ha crecido más allá de lo que puede ser mi vida personal de oración. Y entonces necesito traer gente a mi alrededor que son gente de oración. Lo vemos igual con Moisés, cuando está en la montaña, ¿verdad? Con las manos levantadas y mientras la levanta Dios le da la victoria a Josué, pero las baja, se cansa. La oración es cansado. Se cansa, baja las manos, empiezan a tener que retroceder. Entonces, ¿qué sucede? Viene a su lado un Aarón, un Ur, y ellos también están ahí con manos levantadas, levantando sus manos. Entonces, como líder... Es que mira, ese ejemplo está muy bueno. Porque a veces hay líderes que ellos quieren hacer todos solos. Sí, Y se vuelve un desastre. Ya no hay alcance a todos. Y aparte es una carga muy, muy dura para un solo líder. Tantas cosas. tú mencionaste que una persona, por más tímida o lo que sea, Sí. puede influir en 85 personas. También he oído una persona, un pastor, vamos diciendo, aunque se aplica también en el mundo secular, que quiere hacer todo él solo. Va a lograr 200 personas y se acaba su capacidad. No va a crecer más. Si queremos crecer más, tenemos que tener gente a nuestro alrededor, capacitada. Gente que permitimos que trabajen, que hagan la labor, la El delegar, función. el delegar. Liderar. Y entonces, nosotros tenemos que ser personas de oración, pero también traemos otras personas de oración a nuestro lado. Y empieza, tal vez, Enoch, tal vez tú te rascas y dices, ¿quién puede? Mi negocio es un negocio secular, ¿verdad? No puedo solo ocupar a gente cristiana. ¿Quién voy a poner?
empieza que tu esposa te ayude a orar por los empleados y por tus clientes. ¿Verdad? Exacto. Que ellos empiecen ahora. Y ves, nos lleva a donde si me importa mi cliente más que mi... Y entiendo que mi cliente está pasando, tal vez tú vendes seguros. ¿Ah? De repente se atrasa en sus pagos. Tú le haces una llamada. Y te dice, no, es que mi esposa ha estado en el hospital con cáncer, perdón. Sí, correcto. Como un líder cristiano, tú puedes en ese momento decir, ¿me dejarías orar por ti? Exacto. Y genuinamente interesarte en él. Sí. Orar por él. Y Orar por su eso esposa, es un por su impacto muy salud. grande el hacer eso. Sí. Y tal vez por su situación X lo pierdes de cliente. Pero tú sigues orando por él, Sí. enfocado en él. Dios ve ese corazón, Dios Exacto. ve ese interés en las personas y Dios entonces aumenta la capacidad y nos da mayor influencia. ¿Sí? Definitivamente. Sí, Eso está muy grueso. sí. Muy, muy bueno. Totalmente. Yo lo he visto como en negocio. Me ha tocado orar por personas. Ni más ni menos ahorita en la mañana una persona que no podía pagar. ¿Qué pasó? No, sabes que mi esposo lo acaban de meter en la cárcel. A veces damos ayuda, damos plazos, hacemos muchas cosas. Y como dices tú, a veces puedes perder el cliente porque el cliente no puede o X o Y. Pero en mi caso, Chris, la mayoría de esos clientes regresan y regresan bien contentos y regresan con otros. Sí. Dios bendice. Porque hay un interés genuino en las personas. Exacto. Y esa es una característica que debemos de buscar en los líderes. Un interés genuino por las personas que estás. Yeah. No usarlas. Yeah. Digo, parecemos discos rayados, ¿verdad? Parecemos un discurso repetitivo, pero eso es muy, muy importante en cualquier ámbito. En el ámbito secular es tan importante en los negocios que a quién pones de líder. Sí. ¿A quién le vas a poner bajo ese liderazgo? Más en lo espiritual, en el liderazgo cristiano. En veces la oración lo tomamos muy a la ligera, ¿no? Sí. Pero fíjate, el profeta Samuel, él hizo esta declaración, dijo, en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra él, dejando de orar por ustedes. Wow. Estaba hablando con el pueblo. Tal vez como líderes debemos de ese versículo ponerlo en nuestra pared, en algún lugar, donde tú y yo todos los días recordamos lo más importante en mi liderazgo. No es las ventas, no es los proyectos, es orar por las personas. Wow. Orar por ellos, por su bienestar. Sí. Y sabes, tenemos que entender, en veces no entendemos el poder que hay en la oración. Como no vemos en veces así instantáneo la respuesta. Pero veo en la vida de Pablo 4 cosas de la oración. Termino con esto. Y tú comenta. Pero 1, Dios sabe dónde estamos. Sí. Dios sabe lo que estamos viviendo. 2, Dios sabe lo que necesitamos. Exacto. Y muchas veces Él sabe mejor que tú y yo. Tú y yo pensamos, necesito esto, pero Dios dice, no, lo que realmente necesitas es eso. Exacto. ¿Sí? Y luego, Dios recuerda lo que hemos hecho. Totalmente. ¿Sí? Él recuerda, en medio de situaciones, Él recuerda lo que hemos hecho por Él. Exacto. Él recuerda nuestro caminar con Él. Y número 4, Dios controla a dónde vamos. Exactamente. ¿Sí? Sí, es que a veces el liderazgo, desafortunadamente tenemos esta idea equivocada de, ahora soy yo, voy a hacer lo que me pegue mi gana, con mis compas, con mis amigos, a mi manera. Espérate. Eso que acabas de decir, esos cuatro puntos de la oración nos habla de la importancia. Dios ama a la gente. Uh-huh. Por eso la ley dice que no hay acepción de personas. Para Dios Yeah. todos somos iguales. Sí. Que Dios le dé responsabilidad, liderazgo a una persona, ok. Pero siempre estamos a prueba, somos un libro abierto ante Dios. Ahí está lo que acabas de poner, por ejemplo, de Jeroboam. O sea, el cuate tenía capacidad, pero entraron sus inseguridades, entró su ego y destrozó todo. ¿Eh? Y Moisés tenía el corazón correcto, tenía una carga por la gente, él amaba al pueblo.
Y también hay otra parte que dice, si tú no vas con nosotros, yo no voy, yo no me muevo. Él tenía una comunicación constante con Dios. De hecho, Moisés es reconocido como una persona que encaraba como un amigo. O sea, le decía las cosas a Dios como son. Yeah. Eso nos habla de la oración, de decir, Señor, aquí estamos. Orar por nuestros empleados. Yo hago eso, a lo mejor me falta más orar por mis clientes. Por más clientes necesito probablemente implementar más eso, que tienes toda la razón, hay que hacerlo. Pero fíjate que yo personalmente sí tengo una preocupación por eso. Por el liderazgo inseguro, por el liderazgo abusivo. Está en todas partes, Cris. Sí. Y es la frustración de los trabajadores y de los servidores en todos lados. Yeah. Donde quiera que tú vas, es que está pasando esto, es que el líder... Igual hay gente necia, hay gente que no se deja liderar. Ese es otro tema. Ese es otro tema, pero sí es muy importante que la iglesia... Fíjate, si en el mundo de los negocios, ese es un tema muy importante, el liderazgo, hay que estarse preparando. Yeah. Vamos a congresos, vamos a conferencias, hay que estar leyendo libros, hay que estar aprendiendo. Si en el medio secular se cuida tanto a la gente, en el medio secular te dicen, ve por las necesidades de tus empleados, de tu gente, qué necesitan físicamente, qué necesitan emocionalmente, suple esas necesidades, ¿cuánto más como cristianos? Orar por ellos. Sí. Y al orar por ellos, Dios te va a decir, oye, ayúdale con esto. Dios nos oye, va a dar necesita revelación. esto, su esposa tiene esto, necesita un día, necesita esto, necesita aquello. ¿Verdad? Pues Enoch, qué buena conversación. Gracias, Cris, por invitarme. Excelente tema. Gracias, me parece muy bueno. Pues amigos, gracias por acompañarnos de nuevo en Líder de Hoy y esperamos que nos veamos la próxima semana de nuevo en liderdehoy.com.